recordar, para ir cerrando también, y a modo de agradecimiento, que la realización de este seminario internacional del Colegio de Periodistas ha contado con el auspicio de las Naciones Unidas a través de UNESCO, también el apoyo de organizaciones como Banco Estado, la Universidad de la Frontera, TVN, las fundaciones Friedrich Ebert y Heinrich Böll, AMARC, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Universidad Central y el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde hemos sido tan cálidamente acogidos. Le agradecemos a todos los trabajadores que han estado junto a nosotros ayudándonos, y por lo mismo, porque debemos cumplir también y respetar sus horarios, esta actividad debe cerrarse a eso de las 7:30. Así que máximo 7:30. Así que, por favor, respetemos también esas condiciones. También esto fue posible gracias a la gestión y el apoyo de las embajadas de Finlandia, de Estados Unidos, de Italia, de Ecuador, de Noruega, además de la Cancillería chilena. Bueno, a modo de despedida por mi parte, queremos decirles a todas y a todos quienes participaron de los distintos paneles, de las actividades, de las presentaciones de libros, que estas 3 jornadas han sido para aprender, para compartir experiencias, para que también renazca la confianza en la organización y entre quienes abrazamos con pasión y convicción la actividad y la profesión de periodistas. También un llamado a incentivar a las nuevas generaciones y a las generaciones que están vigentes en el periodismo a creer en la organización, a creer en el gremio y con la unidad formar la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y también la defensa de la democracia, porque con más periodistas se defiende más la democracia. También queremos decirle que el viernes está la cena y la fiesta en el Hotel Crown Plaza, todos cordialmente invitados, así que eso también es parte de las celebraciones de estos 60 años. Sé que lo pasaron muy bien con el Inti Illimani el día lunes, y nosotros, o por mi parte, quienes hemos abrazado el periodismo, pero también la organización estudiantil en algún momento, la organización sindical en un medio de comunicación como Radio Cooperativa, y hoy a cargo de la dirección de prensa de Radio ADN, también sabemos que nos vamos con muchas lecciones de por medio para seguir incentivando la organización de los periodistas con los más jóvenes, pero también para hacer un mejor periodismo en la práctica, no solo en la teoría. Así que nos vamos con esa responsabilidad. Por ahora, y bajo esta coordinación editorial de Javier Olivares y Patricio Segura, con el sello de LOM Ediciones, se va a abordar la historia, el presente y el futuro de esta profesión como un oficio que partió y hoy es tan multidimensional. El rol de informar e interpretar la realidad ha sido ejercido desde que se asumieran las complejidades de vivir en comunidad, y como tal la función ha sido desempeñada por mujeres y hombres conscientes de esta labor tan importante. Son reflexiones que apuntan a garantizar el derecho a la libre expresión, a la información de la ciudadanía y a fortalecer el debate social y democrático. A 70 años de convertirse en profesión, diversos enfoques periodísticos aportan a la comprensión de una labor sobre la cual no se ha escrito y nunca se escribirá la última palabra. Este es un texto orientador para quienes estén disponibles a oír estas voces del periodismo del Chile de hoy. Comentarán este libro que se llama Las Voces del Periodismo, que reúne 19 textos de importantes autores, como por ejemplo el queridísimo para mí Jorge Gato Escalante, también la presidenta del Colegio Javier Olivares, pero también María Liva Monkever, Sergio Campos, Juan Pablo Cárdenas, Paula Correa, Vanessa Savioncelo, Patricio Segura, Manuel Bonifaz, Raúl Rodríguez, el profesor y Premio Nacional Abraham Santibáñez, bueno, y muchos más que ustedes lo pueden adquirir también este libro gracias a LOM. Van a comentar este libro, lo va a presentar también el vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, Patricio Martínez, y 4 de sus autores van a hacer reflexiones en torno a estos escritos. Es Paula Correa, Víctor Herrero, es Carlos del Valle y Abraham Santibáñez. Dejo con ustedes a Patricio Martínez, yo por mi parte me despido. Tenemos que también ir a hacer un homenaje a otro colega que esta semana ha tenido un difícil momento, como ha sido Juan Guerra, que lamentablemente perdió a su esposa en un accidente de tránsito el lunes pasado camino a Ovalle, y por lo mismo sabemos que tenemos que multiplicarnos para este tipo de actividades, pero quisimos cumplir con todas ellas. Estar presente acá para defender la libertad de expresión, pero también para darle un abrazo cálido
a un colega y a un compañero en un momento tan difícil. Muchas gracias a ustedes. Dejo con ustedes a Patricio Martínez. Gracias, colega. Nuestra solidaridad al colega y compañero Juan Guerra de parte del Colegio de Periodistas y sus dirigentes. Mario me robó las 3/4 partes del libreto de lo que yo iba a señalar. Pero será. Se entusiasmó, el libreto fue demasiado extenso. Solo quiero señalar que el prólogo pertenece, y eso no lo mencionó, a nuestro colega Jorge Donoso Pacheco, que está ahí, presidente del Colegio de Periodistas de Chile. En el periodo 1998-2000, exdirector del mítico, recordado y entrañable Fortín Mapocho, expresidente del directorio TVN. Como decía Mario, esta es una larga lista de autores, de periodistas y premios nacionales de periodismo, transversalmente un grupo etario muy, muy diverso. Y aquí veo que hay varios colegas que escribieron este libro, igual los quiero mencionar. Acá adelante está Alejandra Matus. Álvaro Jope está allá en la última fila, calladito. ¿Quién más? Bueno, Javiera, que escribió, Pato Segura, Ethel Pliskop, que me mueve las cejas hacia arriba para que la mencione. Con cariño, usted sabe. Mírame. Vanessa Saonchelo, nuestra secretaria general, y Manuel Bonifaz, que es el presidente del regional Coquimbo. Ustedes más o menos, la mayoría ha estado en cara ya conocida a esta altura del partido después de 2 días, así que saben cuál es la dinámica. Les cuento a los panelistas que tienen 12 minutos y que vamos a ser, más que implacable, voy a ser leninista. Así que para que me vayan, o estalinista, lo que ustedes quieran, pero voy a hacer. Pero antes de presentar a cada uno de los panelistas que tienen 12 minutos y para que ustedes después le puedan hacer algunas preguntas, quiero dejar a Pablo Slevetsky, que es nuestro colega y que es parte del OM, que quiere decir algunas palabras al inicio de este panel. Pablo. Muchas gracias. En nombre del OM Ediciones, es un gusto hacerse parte de las celebraciones de los 60 años del Colegio de Periodistas de Chile a través de la publicación de este libro. Agradecemos a la presidenta del colegio, Javiera Olivares, y a Patricio Segura, coordinadores de la obra, por toda la energía puesta en esta edición y su confianza en LOM. También a todos los autores invitados, algunos de los cuales van a presentar la obra hoy. Cuando a fines de los 90, el sociólogo francés Pierre Bourdieu analizaba el campo editorial en Francia, el que se estructura en base a la oposición entre el arte, la cultura y el dinero, daba cuenta de cómo a través del tiempo se ha acrecentado la influencia de las presiones económicas y del polo comercial, imponiendo una revolución conservadora en el sector. El triunfo, comillas, de un universal comercial que se opone diametralmente, tanto por su génesis social como por su calidad literaria, al universal literario, cierre comillas. Su mirada claramente puede extenderse a lo que ha marcado el quehacer editorial a nivel mundial desde entonces, donde la brutal concentración en un pequeño grupo de multinacionales de la edición ha llevado a extremos nunca vistos el dominio de lo comercial en el ámbito del libro. También la mirada es posible extrapolarla al ámbito de la prensa y las comunicaciones, no solo porque las alianzas y la concentración en la propiedad se articulan en ambos espacios, medios de comunicación y editoriales, sino también porque el factor comercial, la publicidad y las lógicas de rating pasaron a constituirse en el eje central del manejo de los medios. La misma censura a lo diferente, a lo crítico, a lo que incomoda, de religiosa y política, se reconfiguró en censura de mercado, pasando inadvertida, naturalizándose. Al igual que en el mundo del libro, de donde la edición independiente ha encabezado la resistencia al dominio comercial, seminarios y libros como este ayudan a fortalecer la resistencia desde los periodistas a una prensa que ha perdido los sentidos éticos que vieron nacer las luchas por la libertad de expresión y comunicación. Uno espera que la declaración explícita de las cosas, como dice Bourdieu, ayude a resquebrajar la complicidad de intelectuales, periodistas, editores, críticos con el polo comercial. Ayuda a impedir que la concentración y el colonialismo cultural dominen, contribuyan en la toma de conciencia de los actores culturales y del mundo de las comunicaciones
como de la ciudadanía toda, en fortalecer la solidaridad con los espacios propios, en favor de una prensa y cultura del libro comprometida con la sociedad, que potencia la lectura y las comunicaciones como prácticas liberadoras, recuperando el sentido de lo público. Agradeciendo y felicitando nuevamente al Colegio de Periodistas, autores y presentadores del libro. Gracias. Gracias, colega. Me llegó un mensaje recién de otra estadista y me dice que vamos a tener que reducir los minutos de 12 a 10 porque tenemos que abandonar así puntualmente una hora. Ese es el compromiso. Así voy a dar paso a las biografías de nuestros invitados de esta tarde. Abraham Santibáñez Martínez, Premio Nacional de Periodismo 2015, periodista de la Universidad de Chile entre 1959 y 1965, escribió en el semanario La Voz del Arzobispado de Santiago, luego trabajó en la revista Vea y en 1968 fue parte de la reformulación de la revista Arcilla, donde fue editor del área internacional y subdirector entre los años 1968 y 1977. En 1977, junto a Emilio Filippi y la mayor parte del equipo de Arcilla, creó la revista Hoy. Fue director de La Nación entre 1990 y 1994, se desempeñó como columnista del diario El Sur de Concepción, La Prensa de Curicó, el diario de Aysén y La Prensa Austral de Punta Arenas. Fue académico en la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Concepción. Hasta 2008 integró el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile y del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas. Entre el 2008 y el 2010 fue presidente de esta organización. ¿Todo bien, don Abraham? ¿Sí? ¿Bien? Víctor Herrero. Víctor Herrero es periodista de la Pontificia Universidad Católica, tiene un magíster en Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, Nueva York. Es autor del libro de investigación periodística Agustín Edward Eastman, una biografía desclasificada del dueño del Mercurio, publicado por la colección de debate de Penguin Random House, Mondadori, en 2014. Ha ejercido como periodista y editor en medios nacionales e internacionales como la revista ¿Qué pasa?, La Tercera, El Mercurio, Harvard Business Review, The Wall Street Journal Americas, USA Today, América Economía y la alemana Der Spiegel. Ha sido consultor comunicacional en instituciones como CIEPLAN, Idea Internacional, Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, ¿verdad? PNUD y la OEA. Además ha trabajado en proyectos comunicacionales de algunas empresas. ¿Víctor? Tú eres Víctor. Carlos del Valle Rojas es periodista y magíster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la Frontera y doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Realizó su investigación postdoctoral en la Universidad de Oklahoma, autor de varios libros especializados en Ciencias de la Comunicación, director de la revista Perspectiva de la Comunicación. Actualmente se desempeña como decano en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Y por último, Paula Correa es periodista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, trabajó en la Radio Academia y como productora y subeditora de la Radio Universidad de Chile, autora del libro Nace una voz, donde se analiza la complicada relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, teniendo la huelga de hambre como forma de protesta protagonizada por presos mapuches durante el año 2010. Y además es mi ex alumna. Y me avisa acá, ustedes ya saben quién, que Víctor Herreros es el actual profesor del ICI de la Universidad de Chile. Vamos a partir con don Abraham Santibáñez. Don Abraham tiene 10 minutos, le aviso al 9 y usted concluye. Y no le aviso porque tengo mi celular allá. Adelante. Trataré de ser más breve todavía de lo que las buenas costumbres aconsejan. Lo primero, sin embargo, es agradecer no solo estar aquí hoy día, sino que me hayan invitado a participar en este trabajo, en este libro, que me parece que es un aporte muy, muy novedoso. Últimamente ha habido bastantes libros, algunos se han mencionado aquí, como la biografía de Agustín Edwards,
Y normalmente, con motivo de los diversos concursos, especialmente algunos del periodismo de excelencia, tenemos una cantidad bastante importante de libros sobre periodismo hechos por periodistas con una visión que yo creo que corresponde a la que pensaban los fundadores del colegio y los creadores de las primeras escuelas de periodismo. Entonces, en ese panorama parece importante destacar que este no es solo un libro que agrega algo más a eso que hay ahí, sino que tiene una visión muy, y a repetir novedosa, pero novedosa en el sentido que es de conjunto, que refleja muy distintas posiciones de los periodistas, y eso es bueno que así sea. Y de nuevo, insisto, agradezco la posibilidad de haber colaborado en un aspecto que quiero cerrar con eso después, que se refiere al tema de la ética en nuestro tiempo. Del libro en general, y agradezco la posibilidad de hablar aquí antes que el resto, porque al final es inevitable que uno vaya comiendo un poco de lo que todos pensamos después de haber leído el libro. Pero a mí me gustaría hacer como un resumen muy rápido, desde luego, con algunas cosas que vale la pena destacar. Hay por de pronto una historia que me sorprendió mucho, eso de los remotos orígenes del periodismo en nuestro país antes de que tuviéramos imprenta, porque nos hemos limitado. Yo, como cuando fui presidente del colegio, tuve el agrado de poder inaugurar la estatua de Camilo Enríquez aquí en Santiago, pero nos olvidamos a veces que aunque no había periódicos como fue La Aurora de Chile, desde mucho tiempo tenemos relatos periodísticos sobre la actualidad, digamos, en nuestro país. Y eso a mí me parece que es un muy buen comienzo de este libro, pero que por supuesto no se queda solo con eso, tampoco se queda con algo que yo imagino que la mayoría de nosotros los autores, si no lo mencionamos, lo tenemos presente. No, lo que decía yo es desde la primera gran revolución de las comunicaciones, que es Gutenberg, hasta la revolución que estamos viviendo en la actualidad, que es naturalmente mucho más global, pero tanto la primera como esta de ahora nos han impuesto cambios profundos en la vida, en la sociedad del tiempo de Gutenberg y del tiempo de ahora. Y entender eso tiene que ver mucho con el papel del periodismo. El periodismo, que nace hace 60 años como una estructura que es la del colegio, ha cambiado precisamente en estos 60 años enormemente. Y yo creo que este libro profundiza muchos aspectos de esto, aunque, insisto, parte mucho antes, pero lo importante es que somos capaces de mirar este presente que estamos viviendo y, entiendo, proyectarlo hacia el futuro. Eso es un primer tema. Del resto del libro, no voy a individualizar autores, porque creo que cada uno ha tomado lo suyo, pero también hay más de una alusión. Yo diría que los grandes temas que aparecen en este texto, uno que es el primero, porque es la gran frustración que ha producido entre nosotros el retorno a la democracia. No digo que estemos arrepentidos de haber regresado a la democracia. Fue mucho lo que sufrimos, mucha gente que no está ahora con nosotros sufrió más todavía, pero las esperanzas que se habían generado en ese tiempo se han ido frustrando profundamente. Yo creo que esa es la gran lección, no solo de este texto, sino, me parece, de toda esta reunión, lo que planteó la presidenta del colegio el lunes en la inauguración respecto de esas insuficiencias
que se perciben hoy día con las muchas esperanzas que teníamos y se frustraron. Yo creo que hay ahí un tema que es la gran reflexión que deberíamos hacernos a partir de este momento si no la hemos hecho antes. Yo creo que en realidad se ha hecho hace tiempo, pero nunca en este sentido tan de colectivo que expresa el colegio. ¿En qué se refleja eso? Por lo menos en dos aspectos fundamentales. Uno es que no se haya hecho nada, y este es un tema que se repite a lo largo de varios textos y que se insistió, y vuelvo a repetir el lunes, el tema de la concentración de la propiedad de los medios. Había una expectativa que la situación de concentración que había producido la dictadura, porque le era favorable el tener fundamentalmente dos medios escritos como el Mercurio y Copesa, iba a cambiar. Y lo que pasó es al revés. Se ha fortalecido, cosa que nunca antes. En la historia de Chile siempre ha habido algunos conglomerados importantes en materia de comunicación, sobre todo históricamente con los medios escritos. Y eso pensábamos mucho que podría cambiar, y no solo no cambió, sino se produjo esa cosa muy triste, que lo que ha denunciado Juan Pablo Cárdenas, por ejemplo, cómo se le impidió a Análisis seguir recibiendo ayuda del extranjero, que era la manera como sobrevivimos todos los que trabajamos en esa época en medios independientes. Entonces, hay ahí una deuda. Durante mucho tiempo escuchamos la deuda histórica de los profesores, que yo creo que ahora es momento que los periodistas hagamos presente esta deuda, que es mucho más grave, siendo la deuda de los profesores y el efecto que eso tiene en la educación en nuestro país muy serio, pero es evidente que esta deficiencia en materia de comunicación, esta concentración de la propiedad de los medios, a lo cual yo agregaría algo que tiene que ver no solo con la propiedad misma, sino con la complicidad del avisador que convierte los medios en un instrumento de una política determinada que no favorece realmente al país. Yo creo que eso es lo que nos importa. Entonces, por una parte, la denuncia reiterada a lo largo de este texto del tema de la concentración. Y el otro, felizmente, es un tema mucho más positivo, me parece, y por eso dije al comienzo que iba a volver a insistir en ello. Es el tema de la creciente preocupación ética. Hoy día el país está inmerso en una crisis ética. No es el tema de las leyes, porque se siguen aprobando leyes y vamos a tener una cantidad enorme de leyes, pero si no la asume nuestra sociedad, si no la asumen las personas, especialmente los dirigentes políticos, vamos a seguir en problemas. Pero lo bueno, a mi juicio, y María Olivia Monkever en su texto tiene unos párrafos muy decidores, que es como el regreso, dice ella, del perro guardián, la famosa imagen norteamericana del periodismo que debe ser el perro guardián de las libertades en la sociedad. Aparentemente, con muchas dificultades, en un momento que había más denuncias, las postrimerías de la dictadura que ahora, pero ha ido creciendo. Un minuto, don Abraham. Voy. Ha ido creciendo esa conciencia de que el periodismo, pese a todas las dificultades, los periodistas somos capaces de hacer denuncias, de manifestarnos insisto, con todas las limitaciones, especialmente la de la concentración de los medios, de abrir paso, y eso naturalmente tiene que ver con un tema adicional, que evidentemente no alcanza en los 30 segundos que me quedan, pero que está presente en este libro, que tiene que ver con la revolución de las comunicaciones. Como Gutenberg hizo una revolución que significó llegar a la Revolución Francesa, la reforma de la Iglesia, hoy día esta nueva tecnología que se expande y que cada día nos ofrece cosas distintas, nos permite ser optimistas en ese sentido. Es más fácil tener empresas autónomas e independientes hoy día que mucho antes. No son lo mismo, pero es posible. Y yo creo que esa nota de optimismo, por lo menos para mí, es la conclusión más importante de este libro.
Muchas gracias. Gracias, don Abraham. Patricio Segura me dice que haga el apunte que todos los autores de este libro, que se llama Voces del Periodismo, nació, es un hijo, una hija, lo pueden adquirir en la puerta. Solo por hoy, cuesta 7.000 pesos, ¿eh? Un lanzamiento, así que aprovechen. Son todos colegiados, todos los colegas que escribieron acá son todos colegiados y pertenecen a nuestra orden. Ahora va a contar con sus 10 minutos Víctor Herrero. Bueno, yo voy a improvisar un poco. No estaba tan bien preparado y empiezo con una confesión, no leí el libro entero todavía. Así que, no, pero hay que ser honesto, digamos, tema ético, como dice don Abraham. Suscribo a casi todo lo que dijo acá mi distinguido colega, y quisiera agregar algo desde una perspectiva generacional. Yo ya no soy tan joven, obviamente, pero pertenezco un poco a una generación de periodistas medios perdidos, que somos los que estudiamos y nos volvimos periodistas en esos años 90 de los que hablaba Abraham, en que se produjo la mayor concentración de medios de comunicación, por lo menos en prensa escrita en nuestra historia. Entonces fuimos como una generación media acéfala, falta de mentores. Porque, ¿qué había pasado con nuestros mentores? Algunos intentaron seguir luchando en el periodismo, pero no les fue muy bien. Otros, digámoslo también, decidieron optar por buenos cargos en el gobierno. A mí me parece bien, yo en eso no tengo problema. Pero de alguna manera quedó una generación intermedia ahí flotando, que no veníamos con el bagaje y la épica, digamos, de la revista Análisis o Hoy, o de la lucha contra la dictadura. Y por otro lado, al salir de la universidad, nuestro mercado laboral, por lo menos yo hablo por la prensa escrita, era bastante reducido. O sea, la que pasa, la tercera, el Mercurio, la segunda, el duopolio. Una época en que no había internet, o sea, uno no se podía juntar con 4 amigos, hoy hagamos medio de comunicación alternativo, etc. En fin, eran los gloriosos años 90. Así que por eso, cuando aquí el colega leyó mi currículum, sí, siempre digo mi currículum es muy de derecha, Mercurio, la tercera, la católica, pero la verdad es que yo creo que como muchos periodistas, mi corazón es más bien progresista. ¿Por qué digo esto? Esto es muy importante porque esta generación intermedia, los que tenemos, no voy a decir cuántos años, y aquí tengo una colega también, la Alejandra Matus. No, eres más joven. Andamos por ahí. Ya, bueno, ya. Claro. El tema es que muchos de los que empezamos el periodismo en esa época, y de alguna manera eso se ve hoy en día, básicamente, uno cuando estudia periodismo, en general yo pienso que los periodistas es gente libre pensante, gente curiosa respecto al mundo, quiere averiguar, quiere contribuir, quiere ciertamente construir la democracia, quiere hacer investigación, quiere ser ese perro guardián del que hablaba María Olivia Monkeberg, pero a mi generación eso no le tocó, a nosotros nos tocó ser empleados. Nos tocó ser empleados de la revista ¿Qué pasa?, empleados del Mercurio, empleados de la Tercera. ¿En qué sentido? De que de alguna manera nuestro espíritu más crítico lo teníamos que suprimir. Sí, se podían hacer muchas cosas y yo aquí no estoy culpando a nadie. Digamos, yo llegué a ser editor y un editor importante en la Tercera, y cuando llegué a ese cargo al poco tiempo renuncié porque me di cuenta, bueno, ahora ya no puedo culpar el sistema soy yo, porque estaba tomando ya decisiones. Pero de alguna manera esa generación creció y me imagino también refleja los años 90 de manera muy individualista, de manera muy, mira, en el periodismo realmente no se pueden hacer muchas cosas, hay muchos temas tabú, y sin embargo creo que el aporte de nuestra generación precisamente está en ese individualismo, que a falta de medios de comunicación como existían antes, también obviamente antes del golpe, El Siglo, Punto Final, Clarín, etc. Y los que sí creíamos en el periodismo nos emprendimos carreras individuales de alguna manera. Y en ese sentido, bueno, Alejandra, eres un poquito más vieja. La Alejandra fue para muchos de nosotros, no, si no es tanto.
cuando escribió su famoso libro, el libro negro de la justicia, fue como de esa generación la primera señal así, bueno, aquí se vienen esfuerzos. Después irrumpió con mucha fuerza la María Olivia, como el año 2001, si no me equivoco, era el saqueo. Después no ha parado más, ha saqueado a la industria editorial, de paso. En fin, pero lo que estamos viendo es muy saludable, lo que ha pasado en los últimos años, pero son esfuerzos principalmente individuales. No son esfuerzos colectivos. Y claro, los periodistas somos librepensantes, tendemos a ser curiosos, pero funcionamos también muy bien en grupo. Y lo que Chile necesita son medios de comunicación que contribuyan, digamos, a abrir el país, a tener esas miradas. Está bien los libros que publica María Olivia, la Alejandra, varios más que se me olvidan, Mauricio Baibe, el Rebolledo, etc. Pero esos esfuerzos no son suficientes si queremos a futuro tener una democracia verdaderamente sólida y estable, con un periodismo donde hay cabida para todo, para el periodismo de derecha, obviamente, que siempre ha estado sobre representado en este país, pero también para el periodismo independiente o el periodismo de izquierda, da lo mismo, pero un poco ir caminando hacia allá. Yo no soy tan pesimista, hace 5 años era harto más pesimista, no soy tan pesimista respecto al futuro de nuestra profesión, porque en los últimos años ha habido intentos muy notables de mejorar el periodismo en Chile, medios como El Mostrador, El Clinic, Zipper, más estos esfuerzos individuales. Y yo creo que además el periodismo, y aquí le voy a robar la palabra al director del Mostrador, el periodismo se ha vuelto sexy nuevamente. Eso es lo que dice Mirko Macari. La gente hoy en día está confiando bastante en la labor de los periodistas, a mí eso me tiene sorprendido, pero confía bastante en nosotros porque ve un tándem entre periodismo y la fiscalía que están contribuyendo a abrir este país, a mostrar cómo es este país. Obviamente dentro de ese periodismo hay de todo. Yo creo que en ese sentido como gremio, como periodistas, tenemos una oportunidad bastante histórica de tomar el toro por las astas y bueno, y marchar en esa dirección. Para lo cual, y con eso termino, y disculpen que no haya hablado del libro, puedo hablar si quieren de mi artículo, pero sería fome, porque yo lo único que sé es el Mercurio y Agustín Edwards, que obviamente me aseguré de nunca más tener pega ahí, pero está bien. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como gremio es hacer un fuerte lobby por una ley de prensa moderna, y esa ley de prensa tiene que partir por lo que tiene más destruido la prensa chilena, que es el tema de la propiedad. Ahí está, a mi juicio, el santo grial, digamos, de abrir este país, en la estructura propietaria de los medios, en la concentración de la propiedad, y pensar también, ¿por qué no?, en medios estatales fuertes, no gubernamentales, estatales, como yo lo pongo en mi artículo, la BBC en Inglaterra, las múltiples televisiones y radios públicas de Alemania, incluso Estados Unidos tiene radio y televisión pública, y ese sería, a mi juicio, bueno, el primer gran paso para definitivamente retomar sendas periodísticas que la historia de este país, y algunas cosas sí leí, sí lo tuvo. Lo tuvo antes del 73, lo tuvo en los años 80, y la verdad es que del 90 en adelante eso se perdió. Muchas gracias. Gracias, colega. Agradecemos el poder de síntesis, ¿eh? De todas maneras. Se sumó a este encuentro, la veo por allá atrás, nuestra colega y amiga María Olivia Monkeberg. Y el gran gato escalante que está allá al fondo, al lado de Jope. El gato escalante. Le vamos a dar ahora la palabra a nuestro tercer panelista, según el orden que me entregaron, Carlos del Valle Rojas. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bueno, en primer lugar, agradecer la generosa invitación hecha por el colegio. También agradecer los cuidados editoriales del OM
para tener en nuestras manos el trabajo que hoy día vemos. A ver, dos advertencias. Primero, me vi tentado a hablar como autor de uno de los capítulos, pero me parece que hay tantos autores aquí presentes incluso que podría cualquiera de ellos estar aquí, lo cual me parece injusto. Por lo tanto, opté por una fórmula un poco más controlada, por cierto, que es preparar unas líneas, ¿cierto?, y compartirlas con ustedes. Y esas líneas tienen que ver principalmente con mi experiencia de lectura de este libro, ¿de acuerdo? Así que es probable que me ajuste bastante más al tiempo de lo previsto. Bueno, Voces del Periodismo es un crisol heteroglósico que tiene la virtud de hacernos oír los ecos del pasado, por ejemplo, desde la oral ancestralidad de lo mapuche en el texto de Esteban Valenzuela, que nos invita a urdir relatos de interpretaciones noticiosas e imaginación, o desde la crítica a la producción hegemónica del conflicto mapuche, ese relato casi mítico del conflicto histórico entre el Estado Nacional y el pueblo mapuche, en el caso del capítulo de Paula Correa. Texto que reflexiona sobre la racionalidad técnico-tecnológica y su incidencia en los logros en materia de libertad de expresión, por ejemplo, en el trabajo de Ethel Pliskov, que revisa decididamente el trabajo periodístico y reclama la potencia de la pasión y el furor de la experiencia, como relatan, en algunos casos, con referencia casi autobiográfica, Jorge Escalante y Alejandra Matus en prensa, Álvaro Jope en fotografía, Sergio Campos en radio, Vanessa Savioncello en televisión digital, Raúl Rodríguez en radios comunitarias, Patricio Segura en periodismo cívico, Manuel Bonifaz en el periodismo de regiones, que analiza también el contexto sociopolítico que explica los retos del periodismo, como en el caso del trabajo de Alejandro Guillé, que al mismo tiempo es capaz de releer críticamente los principales hitos de su historia reciente, con dureza poco compasiva, pero con esperanza, como el capítulo de Víctor Herrero, el de Javiera Olivares, quien se detiene en el trágico problema de la concentración de los medios en el país y pone una mirada de esperanza ante una reforma constitucional. En esta misma línea se sumerge María Olivia Monkever con la constelación de antecedentes muy transversales sobre la condición chilena. También lo hace Francisco Martorell, quien aborda problemáticas con un fuerte y sincero emplazamiento al Estado Nacional. Y por último, un libro que además es capaz de debatir los retos de la formación profesional del periodista, como en el caso del texto de Juan Pablo Cárdenas. Pero hay otras voces siniestras, oscuras, que intentan callar las voces del periodismo. Es el caso del reciente intento del Congreso por sancionar las filtraciones, tema que por cierto aborda Abraham Santibáñez también en su capítulo. Este intento sigue la vieja línea conservadora y pseudo-moralista que se traduce en un hipócrita axioma: a más control y sanciones, mayor democracia y libertades. O dicho de otro modo, lo que necesitamos es una democracia vigilada, para lo cual se busca que la estructura de medios de comunicación asuma un rol panóptico, muy bien representado por lo demás por la acumulación empresarial de la propiedad y la hegemonía oligárquica de los contenidos. Pero inevitablemente toda decisión que pretende poner un velo sobre la libertad de expresar y a informarse atentará siempre contra la democracia, aunque esgrima como argumentos la presunción de inocencia, porque sabemos que se trata más bien de una subsunción de la libertad de muchos a los intereses económicos de unos pocos. Claro, en Chile tenemos aprendido a sobrevivir desde los 90 a base de eufemismos, clichés y lugares comunes, desde la casi mítica medida de lo posible para encubrir pactos políticos espurios hasta la libertad de expresión, para resguardar en verdad el libre flujo en el mercado. Porque las voces de las y los periodistas más temprano que tarde incomodan. En un país donde la justicia es altamente discriminatoria y sus tribunales infringen libertades básicas, con juicios dobles, uso de testigos reservados o el establecimiento de penas mayores cuando se trata de la propiedad privada que cuando se trata de la vida, como ocurre con tan mal acostumbrada frecuencia en la región de la Araucanía. La voz del periodismo siempre incomoda y muy probablemente sea intrínsecamente una voz que nace para incomodar,
para decirnos que aunque el discurso oficial consagre el perfecto orden de las cosas, no es así mientras seamos testigos de injusticias, discriminaciones y abusos de poder. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Queremos recordarles que si quieren hacer alguna pregunta, hay unos papelitos circulando, unas tarjetas, las tienen que hacer y hacer llegar. Creo que nos van a quedar minutos porque se han portado muy bien con el tiempo. Ahora dejamos a mi querida colega Paula Correa. Gracias. Yo no llamé la barra en todo caso. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Por supuesto, agradecer al Colegio de Periodistas por darnos la oportunidad de poder celebrarnos en nuestros 60 años de esta manera, con este nivel de debate. También agradecer por contemplarme en esta publicación, porque podemos ahí ir haciendo una pequeña reflexión de temas que desde el periodismo día a día se van construyendo y que me parece súper necesario instalar. Yo iba a hacer un barrido de temas contándoles un poco ordenadamente lo que también había sido mi experiencia en la lectura, pero bueno, escuchamos a Carlos y por respeto a la síntesis, al tiempo y mantener el suspenso, voy a pasar a comentar un poco lo que fue mi parte del tema. Y ahí marco una diferencia con Carlos porque a partir de lo que me invitan a comentar justamente en este libro es de donde yo creo que surgen una serie de reflexiones de elementos que son vitales y que creo que nos están faltando justamente en el periodismo. En la sección Nuevos Horizontes, Reflexiones del Futuro, estamos viendo un poco cómo se cubre en este artículo el conflicto chileno-mapuche. Y ahí, ojo, no es el conflicto mapuche, como dicen todos los medios. Y ahí hay que hacer una salvedad importante, porque no podemos obviar una de las partes, ¿no? Y una de las partes que además es responsable, incluso se puede hasta asegurar que gatillador de lo que es el conflicto el día de hoy. Me doy el trabajo de decir esto porque lo que hice en este artículo, lo que traté de aportar a mis colegas pensando en que esta era una instancia para sumar antecedentes, es justamente la forma en la que ocupamos el lenguaje, la forma en la que ocupamos el lenguaje en la prensa. Y este tema, que es un tema sumamente sensible, bueno, se dicen cosas muy libremente, ¿no? El conflicto mapuche, como si ellos tuvieran un conflicto solo sobre sí mismos, o se dice la zona roja del conflicto mapuche, cosa que a mí me da escalofrío cada vez que la escucho. Una serie de clichés de prensa y de repeticiones que van marcando una forma de hacer periodismo que yo creo que ya basta ya. Hay que cuestionar, hay que pensar, hay que repensar. Y hay que repensar de nuevo, pensando también en qué tipo de lenguaje y en qué tipo de comunicación queremos tener también con nuestros pueblos originarios. En ese sentido yo planteaba, bueno, que tenemos las viejas estrategias, ¿no? La invisibilización y la estigmatización, si nos vamos a la teoría. Todo el mundo sabe más o menos eso en cuanto a lo que ha sido el tratamiento de prensa sobre el tema mapuche. La invisibilización la vemos en la ausencia total de temas, de artículos. Yo diría que incluso antes del 2010 ya se podía observar claramente que el tema casi no estaba en la agenda. Hay varios estudios y todo que muestran cómo los medios tradicionales obviaron ese tema. Pero desde el 2010 en adelante, por una serie de sucesos, entre ellos la huelga de hambre de los presos políticos mapuche del 2010, tema que yo estuve trabajando bien activamente en la radio, el tema se vuelve de alguna manera insoslayable. O sea, ya no podemos seguir ocultando esa situación después de una huelga de más de 80 días, una segunda huelga de más de 80 días al año siguiente. Y bueno, el tema se va instalando cada vez más en la agenda con el surgimiento también de comunicadores mapuche, propiamente tal, o comunicadores de los pueblos originarios. Entonces, ahí hay una serie de cosas de la forma en la que enfrentamos el tema que pueden parecer sutiles, pero que al final no son sutiles, son relevantes y que tienen que ver con la relación con el pueblo mapuche o cualquiera de nuestros pueblos originarios, y no solamente nuestros pueblos originarios, sino que también nuestros pueblos hermanos. Estoy pensando ahí en los hermanos migrantes, la forma en la que se trata también, por ejemplo, el conflicto, conflicto por decirlo así, los conflictos ante la Haya, la forma en la que nos referimos al pueblo peruano, al pueblo boliviano, etcétera. Esto porque no están claras hoy día las pautas para un periodismo sobre pueblos originarios respetuoso. Lo dijo hoy día también en la mañana Pedro Cayuqueo en su presentación, dijo que la comunicación en Chile era racista, monolingüe, monocultural.
Yo digo que nuestra visión de la comunicación intercultural, de la comunicación interregional y en realidad lo que yo llamo en general como la comunicación para la diversidad o desde la diversidad, está literalmente en pañales el día de hoy. Eso era el punto que yo les quería plantear porque en todos los foros en la mañana conversábamos que la dificultad que existía, ¿no?, para hacer periodismo de investigación. Y hablábamos de lo caro que le resulta al modelo, al sistema, aceptar este periodismo de investigación porque cuestiona directamente el statu quo. Yo digo, si esa amenaza ocurre con el periodismo de investigación, imagínense todo lo que no vale la pena o con todo lo que se pierde el tiempo con el periodismo de diversidad, que justamente está exaltando todo lo que son diferentes. Y ahí hablar de miles de posturas distintas que finalmente se enmarcan en lo que es una conciencia general de derechos humanos. Creo que es una de las principales falencias que tenemos en el periodismo actual. Entender los temas con un telón de fondo en materia de derechos humanos. Y ahí no estoy hablando de los derechos humanos porque existe la ficha, yo lo veo así, que mucha gente dice, derechos humanos, dictadura. No estoy hablando solo, y no digo que no se deban tocar, se deben seguir tocando, pero no estoy hablando solo de las vulneraciones horrorosas que se cometieron en esos años, sino que también estoy hablando de las vulneraciones que se cometen día a día. Las vulneraciones que vemos en la calle, en las marchas, cuando marchan los estudiantes, los trabajadores, las vulneraciones de género, las vulneraciones que nosotros como colegas nos prestamos muchas veces por la línea editorial de nuestros respectivos medios en nuestro lenguaje, la forma en la que tratamos, por ejemplo, a los niños, la forma en la que tratamos los temas de diversidad sexual. Hay muchísimos elementos que finalmente tienen que ver con lo que estamos viviendo día a día. Recuerdo también, por ejemplo, la forma en la que tratamos a las comunidades locales, los temas de regionalización, de descentralización, el derecho de las comunidades de vivir en su medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué pasa con la conciencia que tenemos nosotros como periodistas de los derechos colectivos? Y voy más allá, derechos o formas de ver los derechos que no tenemos acá en Chile. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los derechos subjetivos de la tierra? Entonces, bueno, eso era lo que les quería plantear hoy, esta mirada de temas esenciales y la necesidad de vincular lo que hacemos día a día con derechos humanos, pero en un sentido mucho más profundo, en un sentido diario. Eso es. Gracias, Paula. Tengo varios recados, nos llegó, es una afirmación, no es una pregunta, pero voy a tratar de interpretarla. ¿Ah? Pero antes de eso quiero dar dos avisos. La secretaria general del colegio, Vanessa Sanchello, dice que al final de este panel todos los autores se tienen que sacar una foto oficial afuera. Están prácticamente todos o acá, no sé, dependiendo del tiempo que nos quede, porque tenemos que desalojar este recinto a las 19:30 horas. Lo otro, queremos saludar y agradecer el trabajo de Santiago Streaming durante estos 2 días. Veo allá atrás al colega Manuel Francisco Daniels, que trabajó mucho. Hicieron todo el esfuerzo para que todo el mundo saliera mono y mono. Así que, bien. Voy a leerlo. Yo creo que don Abraham nos podía ilustrar más sobre este tema. Dice, el aporte del periodismo empírico desde el Congreso de Periodistas del Círculo de la Prensa en Valparaíso en 1933 hasta el Congreso Mundial de Periodistas en 1952 a la organización del gremio. Don Abraham. No es una pregunta, es como una afirmación. No. Primero, yo no estaba en el Congreso del 33. Esa es la respuesta. Y estaba vivo en el otro, pero no. A ver, es que es lo único que yo podría decir frente a esa afirmación, es que lo que tenemos hoy día por delante, así como hay todos los desafíos que se han ido planteando esta tarde, es cómo miramos la formación de los periodistas. El gran éxito junto con el colegio fue la creación de las escuelas de periodismo. Partieron extraordinariamente bien y hay varias, felizmente, que siguen muy bien, pero es obvio que tienen que adaptarse no solo a los nuevos medios, sino a las nuevas exigencias, que también aquí se ha hablado, por ejemplo, lo que se acaba de decir sobre derechos humanos en un sentido mucho más amplio, de lo que nos tuvimos que concentrar en los que podíamos hacer algo en la dictadura. Yo creo que todo eso exige que las escuelas
se miren de nuevo a sí mismas y planteen qué es lo que deberíamos entender como formación de periodistas. Y por supuesto, ya que se ha mencionado varias veces, sobre todo el tema de la ética, porque no hay buen periodismo sin ética. Y creo que el buen periodismo se potencia precisamente gracias a la ética. Eso nomás. Gracias, don Abraham. Voy a tratar de traducir a Marcel Gaete porque tiene una letra que ni te digo, doctor. Tiene una pregunta para Carlos del Valle. Dice, ¿consideras que sin el periodismo se autocensura? Sí. Bien. ¿Qué pasos y caminos se deben explorar para hacer un periodismo de calidad? Bueno, en realidad es un tema que tiene varias entradas, pero uno puede tomar algunas tesis que hay al respecto y que establecen que evidentemente el editor no está encima permanentemente del periodista al nivel de decirle lo que tiene que escribir o cómo escribirlo. Según esa tesis, por lo tanto, hay mucho de lo que el propio periodista piensa plasmado en lo que dice. Y si uno analiza desde ese punto de vista la subjetividad presente en ese ejercicio, podría pensar que hay en muchas ocasiones bastante autocensura en muchos temas, digamos. No sé si en todos los temas, pero por ejemplo en la región nuestra el tema que Paula mencionaba es un tema que uno puede observar bastante autocensura. Es decir, por ejemplo, no recurrir a fuentes mapuches, por ejemplo, que yo tengo un estudio del año 2003 más o menos, donde se revisan varios meses de prensa local y la cantidad de fuentes mapuches citadas es cero. O sea, cero. No hay. Entonces es un periodismo monoglósico absolutamente, pero eso yo creo que tiene que ver también con ese otro ejercicio de más interno del periodista, creo yo, que solo pensar en la línea editorial. No cabe duda que la prensa local, el Mercurio, tiene incidencia en el Austral, y el Mercurio es responsable en Chile de la construcción del mapuche como enemigo íntimo. O sea, es un tema que uno lo puede estudiar desde la fabricación del bárbaro cuando el Estado Nacional va a pacificar, ¿no? Va a masacrar la Araucanía, como a fines del siglo XIX, diría yo, y particularmente el siglo XX y los últimos años que podemos observar desde el 2000 con fuerza, en la fabricación del terrorista, ¿no? Entonces, la prensa ha construido un enemigo íntimo en Chile, que es el mapuche, ¿cierto? Y que eso se traslada en el caso de la región nuestra con mucha claridad. Gracias. Supongo que esta pregunta me la entregó Patricia Collier y debe ser de ella, ¿no? ¿Sí? De paso quiero decir que, porque recién asumió hace una semana, Patricia Collier es la nueva presidenta nacional del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas. A Víctor Herrero, pregunta Víctor Herrero, ¿cómo ha sido el feedback de los colegas frente a su extraordinaria investigación sobre el Duni? Duni Edwards, Agustín Edwards. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, yo creo que no vendí más libros, o sea, donde más vendí libros fue en el Mercurio, sin duda alguna. No, y no es broma. Bueno, yo trabajé ahí, tengo muchos amigos y colegas que están ahí, todos tenían el libro fondeado en el cajón, pero es donde más se leyó. Pero tu pregunta es interesante porque cuando yo había terminado el libro y estaba en la parte de los agradecimientos, me acerqué y a cada una de las personas le pregunté si les podía agradecer, y me acerqué a una persona que me había ayudado al principio, un colega periodista, y le dije, oye, te quiero poner, no lo voy a nombrar, te quiero poner los agradecimientos, y él me dijo, ¿sabes qué? Prefiero que no, porque voy a empezar a colaborar en artes y letras y no me quiero meter en problemas. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque de alguna manera
yo creo que la recepción de los colegas en general ha sido muy buena y de aquellos que lo leyeron, pero por otro lado también refleja el enorme poder y la enorme influencia que tiene todavía el Mercurio, no solamente sobre los periodistas, sobre la conciencia de los periodistas. Y eso para mí es como más grave que una pequeña autocensura, que uno diga por aquí, por allá. Y ahí voy a enganchar también con tu tema. Yo trabajé en el Mercurio, o sea, uno nuevamente, lo que dije antes, uno no se plantea como un periodista individual, uno sabe perfectamente bien dónde trabaja. Y por lo tanto ni siquiera necesita muchas órdenes, uno sabe cumplir con las órdenes sin que a uno le ordenen nada, y eso se llama tener poder. En fin, espero haber respondido. Bueno, ahí María Olivia. María Olivia, por favor, compra el Pati, libro. vamos a partir por comprar y leer y después compramos lo otro. Acuérdense que está a 7.000 pesos afuera, solo por ahí. Vamos a leer la última pregunta, porque sospecho justamente eso, que hay pocas preguntas porque están ávidos de querer leer este libro, este interesante libro con muy buenos colegas que son expertos en los distintos temas. Susana Cúncar, a quien quiera contestar, dice, la pregunta es la siguiente: ¿tiene un presidente o presidenta de la República derecho a presentar una querella contra medios como persona natural? Sí, yo me atrevo. ¿Quién se atreve? Yo me atrevo. Obviamente tiene el derecho, como cualquier otra persona. El tema es que en el contexto político de libertad de expresión que hemos tenido, sobre todo este año, donde ha habido intentos desde el Ejecutivo mismo de coartar la libertad de expresión, sobre todo la llamada ley Mordaza en el marco de la agenda corta antidelincuencia, también la nueva ley antiterrorista que se está discutiendo, donde también se pretende penalizar a periodistas. Y en general la enorme incomodidad que siente el poder, pero no solamente el poder político, empresarial, castrense, etcétera, por las revelaciones de los últimos años. Entonces, si yo veo la querella de la presidenta en ese contexto, digámoslo, está mal asesorada. Y sobre todo si lo veo también por el lado del contexto, que ahora, después de 25 años, levantan la bandera, pero ¿cómo se puede seguir? ¿Cómo se puede defender una revista que está en manos de un empresario de derecha como Álvaro Sayé? Yo lo puse en la columna de Radio Universidad de Chile y dije, bueno, ese es el sistema de medios que ustedes mismos crearon desde el año 90, entonces no se vengan a quejar ahora que les pegan de vuelta. Es mi opinión. Para terminar, agradecerle a todos, a Paula, a Víctor, a Carlos, a don Abraham y a Pablo por haber participado de este lanzamiento. Reiteramos, lo pueden comprar el libro afuera. Y para terminar, voy a dejar a Javier Olivares, nuestra presidenta del Colegio de Periodistas, que va a entregar un mensaje final de lo que han sido este trabajo de 2 días. Oye, ¿se escucha? ¿No? ¿Está prendido? ¿Ahí? Me pongo más acá. Ahí se escucha, parece. No, la idea... ¿Arriba? No, sí, es breve. Solamente la idea es poder, agradecer. Han pasado 2 largos días y medio para todos los que hemos estado en las casi 3 jornadas. Han sido horas de debate intenso. Han pasado muchos colegas distintos públicos, de distintas edades, diría yo casi en equidad de género, hemos visto hombres, mujeres, colegas, pero lo más interesante de todo, y a propósito de lo que señalaban los colegas que les tocó ahora culminar esta parte que era la presentación de nuestro libro, lo interesante es que no han sido ni hemos sido solo periodistas. Han participado del debate estudiantes, trabajadores, dirigentes sociales, han pasado incluso estudiantes no solo de periodismo, estudiantes secundarios que han venido a escuchar algunas ponencias, en fin,
Por supuesto, también decir que han estado y nos han acompañado casi en todos los paneles, muy disciplinadamente, nuestros invitados internacionales que han tenido yo diría, un aguante, porque vienen de distintos lugares del mundo, de lejos, cansados, y han estado acompañándonos, así que también aprovechar de saludarlos, están aquí, con caras de cansados, pero igual ahí, contentos. Así un aplauso para ellos también. Me dicen que se paren, quieren que se paren. A ver lo que ya, Omar Rincón. Omar, por favor, póngase de pie, para que lo aplaudan. No, pero más allá de la buena onda y de las bromas y de lo rico que hemos vivido aquí, quiero hablar a nombre de la mesa directiva para decirles que lo que estamos haciendo aquí es una apuesta. Víctor muy bien señalaba algo que a mí me parecía muy interesante y que tiene que ver con algo que le pasa a una generación, pero que me parece muy complementario, bueno, a lo que señalaron todos, pero también a lo que decía un poco Pablo, a lo que decía Abraham, respecto de que aquí hay no solo un diagnóstico crítico, sino también una sensación de desazón, pero una sensación de desazón con esperanza, y la esperanza me parece que tiene su clave en la organización, y nuestra apuesta ha sido provocar esa organización, probablemente con aciertos y desaciertos, con falencias también sin duda, pero creo que no nos hemos equivocado tanto porque hemos tenido a decenas, por no decir centenares de colegas y de colegas hombres y mujeres, de gente ciudadana que se ha acercado, que nos ha seguido, yo no sé cuántos miles, pero ya sé que son más de 1000 por streaming. Entonces, la verdad nos sentimos muy contentos de haber generado una provocación al debate, lo seguiremos haciendo porque creemos que es la clave para seguir avanzando en Chile. Por cierto, sin duda las experiencias de otros pueblos nos han servido como herramienta para provocar este debate y por eso es que hicimos un esfuerzo de traer a quienes trajimos, que nos vinieron a mostrar sus distintas perspectivas de lo que pasa en sus países y que sin duda nos colaboran para el largo camino que nos queda por transitar. Así que agradecer y terminar entregando un mensaje, junto con este mensaje que ya es político, un segundo mensaje político que es una definición que hemos tomado como mesa directiva nacional entre panel y panel, y que además queremos plantearlo con la presencia del embajador de Wikileaks, que entiendo que está todavía por aquí, allá atrás está Joseph. Un aplauso para Joseph, que estuvo hoy día muy bien también en su planteamiento. Joseph, si quieres te puedes acercar, nosotros hemos tomado una definición, queremos hacerla pública y quisiéramos pedirle también a los colegas que están aquí presentes que nos puedan ayudar con sus Twitter para poder replicarla, porque queremos que se escuche y se sepa en el mundo, y que tiene que ver que nosotros invitamos al embajador de Wikileaks y decidimos contactar también a Julian Assange, que no fue fácil, que significó un esfuerzo diplomático importante, donde el equipo de producción tuvo un rol preponderante, que a quien también aprovechamos de agradecer ese tremendo esfuerzo que hicieron y que se merecen un aplauso. Y lo hicimos porque estamos convencidos de que junto con la organización para poder denunciar lo que está pasando en Chile y en el mundo respecto del ejercicio del periodismo, consideramos que también es importante no solo denunciar y organizarse, sino también asumir responsabilidades con las causas. Y nosotros creemos que Julian Assange representa la causa del periodismo que pone en cuestión el poder, del periodismo que se atreve a investigar, incluso arriesgando la seguridad personal o la vida. Entonces, como Mesa Directiva Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, asumimos el compromiso de sumarnos públicamente a la campaña por la libertad de Julian Assange, pero además nos comprometemos a hacer gestiones ante la Cancillería de Chile para también conseguir un pronunciamiento a propósito de lo que ha dicho Naciones Unidas respecto de una detención que es absolutamente arbitraria y la cual obviamente rechazamos con fuerza. Así que va nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra petición de que puedan difundir esto en Chile y ojalá los colegas y compañeros de los otros países del mundo. Y nuestro compromiso a seguir. Esto es el inicio o la mitad, ojalá, o quizás nos falta mucho por transitar, pero en eso estamos y los compromisos políticos y las voluntades periodísticas están puestas sobre la mesa. Somos cada vez más, aquí se ha demostrado. Así que larga vida al Colegio de Periodistas. Muchas gracias.